Bueno, tenemos el siguiente circuito 5.5-5. Eh, para resolverlo primero voy a redibujarlo y ponerlo en corto para encontrar la corriente en corto. Esta vez vamos a encontrar la corriente en corto utilizando lo del Norton. Aquí tenemos una fuente dependiente de una variable que es IA, que es una corriente que pasa a través de esta resistencia que estoy dibujando. La corriente A esta pasa a través de esta resistencia de 6 ohms. Entonces, como estoy poniendo esto en corto, estos dos cables van a estar unidos. Y entonces por acá va a pasar una corriente en corto, que es la que estoy buscando. Entonces, para resolver esto voy a utilizar nodos. Aquí voy a poner mi referencia. Voy a etiquetar los nodos. Aquí voy a poner A. Aquí voy a poner otro nodo, B y C. Dado que aquí entre B y C hay una fuente de voltaje, pues esto va a ser un supernodo. Entonces voy a empezar resolviendo, obteniendo una ecuación de BC. Entonces el voltaje que hay en C menos el voltaje que hay en B va a ser igual a 2IA, ¿no? Que es esta fuente de voltaje. IA sabemos que ese es el voltaje que hay en C menos 0, que es mi nodo referencia, entre 6. Entonces aquí lo podemos sustituir. eh, y entonces tendríamos que, sustituyendo el 2IA y resolviendo, 4BC menos 6 voltaje B es igual a 0. Y aquí ya tengo una ecuación. Entonces ahora voy a resolver el supernodo, aplicar las leyes de Kirchhoff de corriente, ¿no? Se me había olvidado etiquetar. Pues por aquí pasa una corriente, ¿no? Estoy. Propuse esta ecuación en base a una corriente que propongo que vaya en esa dirección, ¿no? Entonces, pues la corriente se mueve de potencial, eh, pues dado al, bueno, aquí dado el voltaje, pues es el positivo menos el negativo y es 2IA, ¿no? Pero pues así estoy proponiendo estas corrientes, y esta corriente me va a servir para el supernodo. Entonces en el supernodo no está entrando 10, que sería el voltaje de A, menos el voltaje de B, sobre la resistencia de 3 ohms que está aquí, se me olvidó poner. Va a ser igual a lo que sale, que es esta corriente, y sería el voltaje que hay en C sobre 6 más el voltaje que hay en C, porque C, por este cable en corto, también está conectado al, pues al nodo de referencia, ¿no? La corriente que sale, la corriente en corto que sale, pues pasa por esta resistencia. Sería el voltaje C entre 5. Entonces, si todo esto lo multiplicamos por
30. Voy a tener 10 voltaje B, el voltaje en B, los 11 voltaje en C. Entonces aquí ya tengo dos ecuaciones con las mismas, con BC y el voltaje B. Entonces puedo reemplazar 10 voltaje B. Si despejo aquí, tengo que BC es igual a 3 medios del voltaje BB. Entonces, más 11 igual a 100. Entonces, si resuelvo esto, voy a tener que el voltaje B es igual a 200 sobre 53 volt. Entonces, esto lo puedo sustituir aquí, ¿no? Entonces, el voltaje C sería igual a 3 medios por 200 sobre 53 volt. El voltaje C va a ser igual a 300 sobre 53 volt. Pues el voltaje C es lo que me servía para encontrar esta corriente. Para encontrar la corriente en corto, voy a aplicar ley de Ohm con este voltaje de 300 sobre 53 sobre 5 ohm, que pues esta resistencia me va a dar la corriente, y va a dar 60 sobre 53 amperes. Entonces esta corriente, ya tengo mi corriente en corto, ¿no? Esta corriente es la corriente en corto. Entonces ahora ya puedo sacar el voltaje Thevenin. Voltaje Thevenin es el que está acá, ¿no? Entonces, si saco mi voltaje en Thevenin, puedo sacar ya la resistencia de Thevenin y resolver el problema. Entonces, para resolver esto, voy a usar esta parte del circuito nomás. El voltaje en Thevenin sería el voltaje que hay entre estos dos nodos, ¿no? Entonces, necesito encontrar este voltaje. Para eso voy a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario para encontrar el valor de I, de IA y resolver, ¿no? Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff, ¿no?, de voltaje, tendría menos 10 volt más 3 y A menos 2 y A más 6 y A, porque teniendo en cuenta que pues es un camino cerrado, pues esta corriente que está pasando por aquí va a ser la misma, ¿no? Esto debe ser igual a 0. Entonces si resuelvo esto, voy a tener que IA va a ser igual a 10 sobre 7 amperes, de 10 séptimos de ampere. Entonces mi voltaje en Thevenin va a ser igual a esa corriente por la resistencia, esta resistencia, 60 sobre 7 amperes. Entonces ahora ya puedo encontrar mi resistencia de Thevenin. Sería igual al voltaje Thevenin que lo acabamos de encontrar.
Y la corriente en corto, que es 60 sobre 53 amperes. Y eso me va a dar igual a 53 séptimos de ohm. Entonces ya puedo dibujar mi circuito de Norton. 60 sobre 53 amperes. La resistencia de Norton. Digo, Thevenin. Es el circuito de Norton. Es el circuito de Thevenin. Y pues así queda resuelto este ejercicio.